Eso acá el jueves a las 8:45 estamos conversando en esta segunda entrevista con Freddy Gómez, director ejecutivo de Cardinal, empresa de consultoría, y Ricardo Rivera, profesor de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a conversar justamente acerca de la predicción económica derivada de la aprobación del presupuesto general. ¿Qué impacto económico podría tener esto? Y empiezo conversando con Ricardo. A ver, cuando vemos el presupuesto y lo comparamos primero en el tamaño del presupuesto versus el Producto Interno Bruto, ha tenido poca variación en los últimos 15 años. Del 2000 al 2015 se ha mantenido entre 13 y 14,5% con relación al PIB. ¿Qué diferencia o qué impacto entonces causa un presupuesto como el que se aprobó ahora? Bueno, Quique, es interesante lo que planteas, porque esta pregunta del tamaño del presupuesto versus el PIB, usualmente se maneja la idea de que esto está relacionado con el desarrollo de un país, mientras más, como que si hubiera una relación directa. A más porcentaje del PIB que es el presupuesto, mejor calidad de vida del país, y mientras menos menos tamaño del presupuesto en relación al PIB, es menor calidad de vida del país. Y se oye el llamado a hay que aumentar el presupuesto, sobre el PIB hay que aumentarlo. Pero la verdad es que esto no es cierto. O sea, no es una consecuencia lógica ni es una regla. Ejemplo de eso podría ser Taiwán y Hong Kong, por ejemplo, que ellos están alrededor del 14 y 16%. Contraejemplo puede ser Brasil y Argentina, que están alrededor del 34 y 36%. Entonces, hay que tener mucho cuidado al decir esto, porque se puede interpretar como que fuera una regla taxativa, como así es y debe ser. Yo estoy de acuerdo en que hay parámetros que discutir, hay cuestiones respecto a la recaudación del presupuesto, de la asignación, pero hay una cooperación previa que no estamos teniendo acerca de la ejecución del mismo, de la transparencia, de la priorización de gasto, antes de meternos a temas de deudas y ampliación y hablar de impuestos sin haber transparentado el gasto, sin tener la confianza del guatemalteco. No estaría yo, creo que haga mucha diferencia. Si aumentamos el presupuesto, yo creo que robarían más. Así creo que el guatemalteco me entendería que digo desconfianza. Más presupuesto, robar más. ¿Usted qué piensa de esos 70.7 millardos de quetzales que se aprobaron, Freddy? ¿Es lo que sirve para que funcione el Estado guatemalteco en un año? ¿Es más o es menos? Yo diría que el presupuesto desde hace años es una caja realmente en la cual se usa para gastar. Y como tenemos un cambio de administración, hay que verlo un poco más trascendental. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto que no mejora las condiciones o favorece sectores como educación, hay bastante prueba de que el deterioro en la educación condiciona los ingresos futuros de las familias. Y es decir, si no logramos hacer algo para tener cobertura completa, financiarla desde luego, lo que estaríamos condenando es el crecimiento de largo plazo de la economía, por distintas razones, ¿verdad? El sector público y ahora ya dejó de verse como el que controla todo, sino que es coproductor y necesitamos coproducir el capital humano para que este país se desarrolle en el mediano plazo. Esa consecuencia, el monto de 70, pues es casi que el tocar fondo de una visión de caja que se tenía de las finanzas, donde no se discuten resultados, donde se decide a última hora, donde se toman decisiones no apropiadas, estratégicas para el desarrollo del país. Pero es la mera asignación lo que es suficiente, la intención que se demuestra en la asignación para atender un rubro más o menos. Por ejemplo, en salud, indistintamente de que se le asigne, hay una intención ahí de darle más a salud o al Ministerio de la Defensa o a educación. ¿Es suficiente eso para cumplir con las políticas de Estado? Yo creo que no es suficiente. No es suficiente. Para tomar una política de Estado, tiene que primero que ser multianual, que eso no sucede. Ahorita yo tuve el gusto de participar en el panel que se discutió el presupuesto, estaban todos los think tanks ahí, fui como el CES, y se da cuenta que a uno le entregan el presupuesto de finanzas, el proyecto, que es una hoja de Excel con 4 páginas y 2.600 reglones, y 7 días ellos quieren una propuesta técnica. Es imposible, no puede ser. La Comisión de Finanzas pasa 6 meses analizando para hacer esa propuesta, 6 meses, con la información que ellos tienen, que no es de acceso al público, porque uno no tiene cada rubro, ¿quién lo fiscaliza? O sea, hay rubros de alimentos en todas las partidas de todos los ministerios, y no hay una manera de decir, estadísticamente decir, bueno, ¿quién se lo gastó? ¿Es razonable o no es razonable? Es razonable o no es razonable, el año anterior lo ejecutaron, ¿desde cuándo está eso ahí? No puede ser una evaluación técnica real. ¿Ya? Entonces, simplemente hacer toda esta fanfarria de que vamos a darle educación, vamos a darle a salud,
Pero ¿y qué pasa con la educación cuando tenemos el problema con el Jovial Acevedo? Entonces, cuando no hay fiscalización en las escuelas. ¿Ah? ¿Por qué el Ministerio de Educación invierte tanto en fiscalización de colegios privados en vez de mejor meterlo a escuelas en fiscalización de la ejecución del presupuesto que sí tienen? ¿Por qué no invertimos en fiscalización y ganar la confianza en realidad del público? Porque la gente no confía. Y yo tampoco. O sea, y no creo que sea exagerado la desconfianza que se maneja con el Bueno, Estado. es un tema interesante porque el 80% de los graduandos de magisterio, por ejemplo, hasta que existió magisterio, eran de escuelas públicas, perdón, privadas. No eran de escuelas públicas, eran de colegios privados. Y todos ellos perdían matemáticas y lenguaje, siendo escuelas Sí. privadas, Pero no es, públicas. es proporcional que al 70% de la educación básica está en manos de establecimientos privados. pero ahí- No, la- solo es diversificado, pasa que es privado. Primaria es público el 80%, básicos ya es 60-40, pero a nivel de diversificado, porque no solo el magisterio, a nivel diversificado, la mayoría son estudiantes en escuelas privadas, no estudian en escuelas en públicas, no hay general, cobertura. Solo el 30% es del Estado. Sí, no hay cobertura. En el nivel Así Y aún diversificado. aunque hubiera unas proporciones entre público y privada, la discusión debería de ser de la calidad con que salen los estudiantes. A Y eso hay me refería pruebas con las mediciones. estandarizadas, PISA, etcétera, para que nos podamos comparar con otro país cómo vamos. Mientras no desarrollemos referentes sobre los cuales evaluar y asignar, no vamos a tener discriminantes sobre. Por ejemplo, hay institutos, colegios en otros países, se ha mostrado que algunos, los privados, por distintas razones obtienen ciertos alumnos más puntos en pruebas estandarizadas, pero hay otros donde los públicos lo hacen también, porque el sistema institucional es diferente. Ahí estamos. En Guatemala, que no tenemos esas pruebas, que era un objetivo para que se iba a dejar este año, mientras no tengamos eso, la discusión del presupuesto es cómo irrelevante medirlo. de cierto modo, porque podemos poner más donde estemos obteniendo bajos retornos de inversión. En este caso, o podemos estar dando muy poco donde realmente estarían Así es. los retornos más altos. Así es. La pregunta venía un poco también en esto último que estabas diciendo, Freddy, porque ¿cómo medimos los resultados si lo que tenemos es un presupuesto que para efectos prácticos solo es de mantenimiento? No tenemos realmente un presupuesto de inversión, haciendo la salvedad que invertir en maestros a la larga sí es inversión porque estamos invirtiendo en capital humano, pero dejando eso a un lado, la capacidad de inversión realmente con los márgenes que tenemos es marginal, estamos manteniendo el país, no estamos construyendo país. Ahí, ya entrando un poquito a la lógica del presupuesto también, hay reformas que hacer. Por ejemplo, cuando se hace la formulación presupuestaria y se le entrega descentralizadamente la asignación a las instituciones, se les delega el poder de definir si van a hacer funcionamiento o va a ser capital inversión, ¿verdad? Y lo que ha estado pasando que esa descentralización lo que lleva es a incentivar los gastos de funcionamiento. Y en eso hemos visto ya durante últimos 8 o 10 años una caída de la inversión pública de forma sostenible. En Guatemala ahorita no estamos ni siquiera por asomo discutiendo si la inversión pública es un motor de crecimiento. O sea, toda esa discusión ya está olvidada porque estratégicamente el diseño del proceso presupuestario necesita reformas para pensarse en alinear intenciones a instrumentos. Y eso precisamente pasa por regresar a una discusión de un sistema nacional de evaluación, en la cual las universidades jueguen un papel evaluando justamente el impacto que tengan los programas, sino que lo haga el gobierno, vamos a medir nosotros mismos cómo lo hacemos, y fomentando investigadores que justamente promuevan todos los insumos de los cuales el Estado no puede hacerlo, sino que hay un mercado de evaluadores ambientalistas, de salud, de educación, y en el cual esa idea se tenía desde hace 8 años, y ahorita recordemos que uno de los abanderados de presupuesto por resultados era el Ministerio de Salud, y no cabe ahorita pensar si es una discusión siquiera cómo le fue al piloto de presupuesto por resultados. Pero una cosa es la asignación y otra cosa es la asignación y otra es, bueno, la asignación, lo que realmente reciben y lo que ejecutan. Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, era uno de los que tenían un presupuesto robusto, les dieron menos de la mitad y ejecutaron el 20 y pico por ciento, 23% llevaban. Y ahora anunciaron que recortan en 500,000 los beneficiarios del bono porque no hay dinero. Al final, ¿para qué sirve el presupuesto en la práctica? Si lo que determina
son decisiones políticas, la recaudación y la liquidez que tenga el Ministerio de Finanzas. Eso es un punto interesante, un punto interesante. A mí me gustaría decir que la elaboración del presupuesto es un tema puramente técnico y que se tome en cuenta la recaudación de manera real y efectiva versus la deuda pública y a largo plazo uno trata de medir. Pero la realidad es que no es así, responde más a incentivos políticos. Nos gusta pensar que ahorita con la elección del nuevo presidente, pues lo que pasa con todas las elecciones del nuevo gobierno, pues ahora sí el cambio, ahora sí estamos listos para arrancar. Hoy sí, esta es la buena. Y yo espero no, espero no, pero creo que nos vamos a desilusionar. Por ejemplo, estas movidas a última hora que pasaron el presupuesto, el Ministerio de Comunicaciones pasó de 1.000 millones a 2.000 millones, de un plumazo apareció, y uno dice, ¿y esto dónde pasó? Y la conversación y la plática y todo lo que se discutió acerca de priorizar. Los think tanks fuimos ahí básicamente a ser parte del show, porque al final, con plumazos y bajo la mesa y en acuerdos previos, parece que se decidió cómo van a ser las asignaciones presupuestarias. Además, no tenemos manera de medir la ejecución, no hay. ¿Cómo medimos la ejecución? ¿Qué parámetros tenemos? Regresemos un poco al impacto económico. Sí. ¿Qué impacto económico tiene o no tiene un presupuesto? ¿Haya sido de 70.000 millones o hubiera sido de 75.000 millones? ¿Tiene un impacto económico el que hubiera habido esa diferencia de 5.000 millones, digamos? Pongámoslo así, Guatemala ha estado creciendo a una tasa bastante aceptable respecto a sus pares, quizá controlando por la calificación de riesgo, en una ausencia de políticas promotoras de crecimiento. O sea, los privados en general están haciendo su trabajo sin un apoyo directo a la inversión ni creando bienes públicos, etc. Como vimos, la inversión pues viene para abajo, que es el instrumento clásico de incentivo al crecimiento, y por ende no hay de dónde echar mano de que el presupuesto sea un instrumento de una política a largo plazo. De esa cuenta, lo que sí creo que hay que rescatar mucho es toda la parte de lo social. Digamos ahorita, el anuncio de Mides de no dar el complemento de los bonos desestabiliza por completo las previsiones de ingresos de las familias. O sea, generalmente una mujer que iba a cumplir las condiciones de evaluación para que recibiera su bono, había hecho una previsión. Pero no lo estaban entregando. También era una promesa falsa. Les habían Y peor dado un aún, pago si todavía este año, con e eso hoy incompleto. ya se eliminó por completo. Va a demandar al Estado por estafa. Por ejemplo, alguien pudo haberse endeudado esperando que llegaran esos ingresos. Así ¿Y es. ahora qué va a pasar? Puede haber contracciones, por ejemplo, hasta de alimentos. Puede haber cosas así. Entonces, eso es muy delicado de tomar decisiones tan a lo fuerte. Y yo creo que ahí es donde está el punto, que no importa el tamaño del presupuesto, pero que esté pésimamente ejecutado y que contradiga principios básicos de los cuales se crean los bienes públicos, no es la mejor herramienta para él. Ricardo, porque si a nivel macro sucede esto que estamos hablando, vamos al micro. Okay. Si se le quitan 1.000 millones de quetzales al sistema de salud, ¿qué impacto tiene en los proveedores de insumos, de medicina o proveedores de cualquier tipo en salud? ¿Por qué? Porque ahí sí tiene un efecto más micro, más directo a una industria en particular. Sí. Bueno, en primer lugar, no creo que los guatemaltecos estén muy preocupados de la salud de los proveedores de salud ni de su situación No, pero te fiscal. digo la situación económica porque puede generar desempleo en ese sector. O sea, Claro. Me refiero a que ahí sí tiene impactos micro. Sí. Si se aumentan 1.000 millones en comunicaciones y eso es obra pública, subirán las empresas que tienen maquinaria, equipo y demás porque va a haber más demanda en esa área. En el área de salud, lo que aparentemente dice el presupuesto es que va a haber menos demanda del Estado en esos rubros. Bueno, pues tenemos que tomar en consideración también que esta cuestión de proveedores de salud, hay unas cuestiones oscuras ahí. Eso no quiere decir que no puedan buscarse nuevos proveedores que no afecten, para evitar, o sea, tienen que consumir la medicina. La cuestión a quién se le va a asignar el trabajo, o sea, tiene que consumirla. Ahora bien, hay que recordar que con cada cambio de gobierno, pues el portazo de estoy enojado, me voy bravo, y eso matan la puerta al salir, lo hacen todos los gobiernos. ¿Ya? La UN se lo hizo al Patriota, que solo pasan el mismo presupuesto anterior. Se congela, cruzan de brazos, no, te dejo el mismo presupuesto porque se van bravos cada vez que cambia el gobierno y sin caja. En este caso, pues subieron más o menos 700 mil millones, ¿no?
70 mil. 70 mil millones, 700 millones. Entonces, 70 millones. sí le dejaron un espacio más grande, no se van tan enojados con el FCN, como no era tanta rivalidad política, sí lograron un pequeño avance. Pero esperaron hasta la medianoche. Bueno, Estuvieron claro. todo el fin de semana. Porque Bueno, tenían que hacer los ajustes. Que si no se hubiera aprobado, para hacer lo que yo preguntaba hace un momento, si no se hubiera aprobado este presupuesto, la diferencia con el que hubiera quedado no es gran cosa. Tal vez, Podríamos pero- regresar y ver el impacto que tuvo en los años anteriores, se congeló y no fue relevante. Entonces, no esperaría que una crisis o... No. Sí. Solo tal vez en la parte de ya lo micro. Sí hay un cambio bien importante, que es que la deuda pasó de 9.300 a un techo de casi 12.400. Sí. Eso ya que está a punto de ser la unidad ejecutora más grande de todo el Estado. Y casi ya podríamos decir que es prácticamente igual que educación. O sea, el país gasta en deuda lo que gasta en educación. Y se ha reconocido a través de este presupuesto. Si hubiera quedado el anterior, hubiera quedado con un desfinanciamiento completo por ese monto, porque no hubiera tenido techo. Entonces, eso es y lo más importante, creo yo, es que prácticamente los aumentos, y bueno, que también hubo dimensiones, pero el aumento de la deuda absorbe la reducción de todos los demás. O sea, lo que estamos viendo aquí, y que es una discusión bien de fondo, es que estamos definiendo una prioridad de cumplir una deuda legítima contraída financieramente y reduciendo los sectores sociales, algo que suena muy común en toda la economía. Ahora, si regresamos a lo micro, a los bancos les va a ir muy bien el próximo año. Ahí, ese es un punto Sí. que hay que discutir Claro. mucho, porque ahí tiene una obligación de la tasa a la que colocas, que es bien importante. Esa es un ahorro de 1% de tasa, te favorece 150 o 200 millones. Bueno, al ¿no? Estado. Al Sí. Estado. Pero un aumento de un punto favorece enormemente a los bancos. Y hay que poner claro que cómo perjudica al guatemalteco de ingreso medio. Por las Porque tasas. esa asignación, Por la disponibilidad. la disponibilidad de esos ahorros va a afectar y va a subir la tasa de interés, va a tender a la alza. Otra cosa que nos está hablando es que la deuda externa que está contratada está a una tasa con la Reserva Federal. Esa tasa está a punto de subir. Una vez sube Por esa lo menos tasa en el medio extranjero, punto. eso va a obligar a una cuestión que Ajustar mencionamos todo ya, hacia arriba. ajustar todo. Otra vez deuda sorpresa, otra vez movimientos de asignaciones de última hora, porque la verdad es que el presupuesto no es una cuestión técnica. No es una cuestión técnica. Gracias, Ricardo. Gracias, Freddy, por habernos Gracias, acompañado. Luis. Muchas gracias por compartir tus impresiones. Gracias a ustedes también por nos acompañar en este segmento de entrevistas. Vamos a ir con los deportes y luego regresa Juan Carlos Sandoval con a las 10 p.m. Buenas noches. Dios los bendiga.